Se desborda la inseguridad en Morelos. Desde hace 6 años la inseguridad y la violencia inició un desbordamiento en Morelos que no se ha podido controlar. Incluso 2 años antes de la muerte de Arturo Beltrán Leiva en un operativo orquestado por la Marina de México, hecho que marcó a los morelenses, la violencia ya se hacía presente en la entidad. Solo en Cuernavaca se registran 359 homicidios dolosos en 2009, aunque a la fecha no se tiene un registro de cuántos ejecutados van. Las estadísticas no mienten, son datos duros del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional, en donde nos ponen por encima de la media nacional, un estado pequeño, un estado con poca población, sin embargo, un estado con mucha inseguridad. Dijo Miguel Ángel Rosete, abogado de víctimas en Morelos. El secuestro es uno de los delitos que se ha incrementado en la entidad y que a decir de Rosete no se investiga ni se castiga debido a la impunidad que existe en las autoridades morelenses. Aunque la Comisión Independiente de Derechos Humanos, CIDH, tiene registrados otros delitos graves como robos, asaltos, violaciones sexuales, delitos de cuello blanco, los que cometen los funcionarios en contra de la vida de las personas, que pueden ser agresiones, daño físico, emocional, pero también patrimonial. Los delitos llamados de alto impacto en ocasiones son los que trascienden más. ¿Por qué? Porque significa que la gente pierde la vida, en el caso de los asesinatos, en el caso del feminicidio. ¿Por qué? Porque va precedido de una gran cantidad de hechos que se pudiera haber prevenido, que se pudieran haber combatido, comentó José Martínez, vocero de la CIDH. En el último recuento realizado por la Comisión Independiente de Derechos Humanos, solamente habían 2 municipios que no tenían reporte de feminicidios, pero de asesinatos en general era todo el estado. Hay una mayor prevalencia en Cuautla, Cuernavaca, Xiutepec y Jojutla, es decir, los lugares más grandes, pero también densamente poblados como Temisco, Zapata y la zona conurbada, son de alta densidad de asesinatos. Las desapariciones en la entidad ha incrementado, casos que lleva personalmente Miguel Ángel Rosete, quien actualmente se encuentra fuera de Morelos por la persecución de las autoridades de la que es objeto. Lo que tiene el gobierno es que es un gobierno represor, es un gobierno de mentiras. Los casos que su servidor ha llevado ha tenido que desmentir en varias cosas que no se han hecho o cosas que afirma haber dado. En el caso de Ana Karen, la niña que asesinaron en Burgos en diciembre del año pasado, el gobierno había afirmado que se dieron recursos a la señora, mamá de la víctima. El gobierno había afirmado que estaba apoyando con la investigación y no era cierto. Su servidor y la señora fuimos al estado de Jalisco a buscar al asesino. No tuvimos suerte, pero tampoco nosotros tenemos los recursos que el gobierno tiene para poder hacer este tipo de investigaciones. Entonces, al final de cuentas, el hecho de desmentirlo públicamente, eso es lo que le ha pesado. La cifra de lo que ha tenido que desmentir de lo que está sucediendo realmente han querido ocultar. Estuvo el secuestro de Javier Guerrero, el hijo del ex gobernador Lauro Ortega, el secuestrador del niño Bambán, que obviamente son diferentes sectores sociales, pero lastimosos, muy dolorosos. Son gente que no le hacía ningún mal a nadie. Por una parte un empresario y por otra parte un niño de 7 años que fue encontrado muerto. Los dos tuvieron la misma suerte. Creo que eso es lo que lacera a la sociedad y el gobierno no lo puede ocultar. Lo podrá ocultar en los medios, pero no lo puede ocultar en el sentir de la sociedad, compartió el abogado. El clima de inseguridad que impera en Morelos ha provocado un éxodo de habitantes que migran hacia donde pueden. Empresarios, exfuncionarios, estudiantes y familias enteras han abandonado la entidad tras ser víctimas de algún delito o cobro de piso. El porcentaje de huidas lo desconozco, pero sí puedo decir, por ejemplo, el caso de secuestro de la niña del Marymount, un caso que se desconoció más que las autoridades porque la familia no quiso denunciar. Esos se fueron del estado, al igual que varios empresarios que han sido víctimas y no víctimas. También quienes no han sido víctimas han cerrado sus negocios por algún cobro de piso o por alguna circunstancia. Y al igual profesionistas de la escuela de mis hijos, me he dado cuenta que muchos padres de familia han emigrado del estado. El porcentaje no sé, pero sin embargo, es alto porque ya no hay la misma gente que se ve en las calles. Vemos gente en los colegios, pero desafortunadamente hay casas en venta, casas en renta, casas en traspaso, lugares que se cierran de la noche a la mañana. Eso es un indicativo que las cosas no están bien, profundizó el abogado. La fabricación de delitos ha tomado revuelo en la entidad, por lo cual la ciudadanía desconfía de las propias autoridades, lo que genera un clima no solo de inseguridad, sino de estabilidad, que ha llevado a los morelenses a encerrarse en sus hogares, víctimas del miedo. Ahora en Cuernavaca las casas tienen bardas altas, mallas electrificadas, cámaras de video y alarmas, lo que hasta hace 5 años no se veía.
Las desapariciones es un problema delicado, de hecho no tenemos un banco de datos con las personas que están desaparecidas. Esto aunado a que la Procuraduría existen omisiones y complicidades. Hoy tenemos el temor de regresar a las prácticas del pasado de estar fabricando delitos, de estar fabricando delincuentes. Creo que es delicado que no tengamos una base de datos con las personas que han desaparecido en las circunstancias que han desaparecido, y obviamente es aunado a una falta de investigación. Tenemos a personas que fueron privadas de su libertad desde el 2010, que fueron funcionarios de gobierno y nunca se dieron a conocer. Se omitieron los datos de los casos para evitar el golpe mediático de que está sucediendo algo en Morelos, finalizó Miguel Ángel Rosete. Con información de Wendy González, Cuadratín, Morelos.